Ya, ahí estamos grabando. Buenos días a todos. Bueno, ya hasta el momento hemos desarrollado la mayor parte de las temáticas que incorpora el programa. Entonces, el día de hoy vamos a reforzar algunos elementos que tienen que ver con la comunicación, pero específicamente con algunas habilidades que es necesario desarrollar cuando nosotros nos enfrentamos a grupos de personas o cuando nosotros tenemos que interactuar con la pareja, con la familia, con los profesores, y que son tremendamente importantes para la vinculación y las relaciones interpersonales. ¿Ya? Probablemente ustedes han escuchado hablar de la comunicación efectiva. ¿Han escuchado hablar de la comunicación efectiva? Sí, sí, lo he escuchado. ¿Sí? ¿Y quién ha escuchado de la comunicación efectiva? Que tienen que ver más como con los lazos, cosas así. La verdad es que no entendí muy bien cuando me explicaron. ¿Ya? ¿Y el resto del grupo? Cuando hablamos de la comunicación, ¿qué es comunicarse? Transmitir información. O Transmi- sea, Dígame, dígame. como que comunicación efectiva, como que comunicación efectiva podría asociarse al hecho de transmitir información y que sea como que la información sea como recibida eh, bien, o sea, que se entienda el mensaje. Claro, recibida, ¿verdad? Compartida o comprendida y que la persona en el fondo interprete o reaccione o haga acorde al mensaje que está recibiendo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes en el colegio vieron temas de comunicación, pero cuando yo y los papás de ustedes éramos chicos, había un modelo de comunicación en donde había un emisor, un mensaje y un receptor. ¿Eso lo conocen? Sí, Sí. Sí, ya. Sí, sí. Y por lo general, el emisor, como era el que entregaba la información, era activo, estaba el mensaje, que en ese minuto era un mensaje que podía ser verbal y escrito, y estaba el receptor, que era la persona que recibía la información. En la actualidad, ese modelo ha ido cambiando y ha ido evolucionando porque antiguamente se decía que el emisor era la persona activa en la comunicación y el receptor era la persona pasiva en la comunicación, porque era el que recibía más bien el mensaje, ¿verdad? Y obviamente que cuando recibía el mensaje, si lo recibía mal, era porque el emisor tenía la culpa y había transmitido y entregado mal la información. Entonces, siempre la responsabilidad de que no se entendiera el mensaje era del emisor. Con los años y con las investigaciones en el área social y justamente el tema de la comunicación, se fueron dando cuenta de que es mucho más complejo que eso, porque el emisor transmite una información y hoy en día los canales son múltiples, porque está el correo electrónico, siguen estando los memorándum, están los WhatsApp, está la comunicación verbal, ¿verdad? Está la comunicación escrita, está el receptor que interpreta, pero ¿por qué digo que es más complejo? Porque el receptor ya no es pasivo, sino que el receptor debiese también participar del proceso comunicativo, en especial cuando algo no entiende. Entonces debe preguntar al emisor y el emisor volver a aclarar el mensaje para que el receptor lo pueda decodificar y lo pueda entender bien. Entonces, hoy en día se habla de la retroalimentación o de la recursividad de la información, porque ambos, tanto emisor como receptor, son activos, ocupan un rol activo. Es decir, si algo yo no entiendo, yo pregunto. Si el emisor se queda con dudas respecto a la reacción del receptor, también le reformula y le repite el mensaje. Esa es la forma en que uno se pudiese realmente dar a entender respecto de una información que está transmitiendo. Muchas veces las personas, cuando algo no lo comprenden, son como un poco tonto pillo, porque dicen, bueno, es que no me lo explicaste bien. Y el otro le va a decir, bueno, pero es que tú tampoco te preocupaste de preguntar. Y ahí empiezan por lo general los problemas de comunicación, en donde las personas terminan con malos entendidos y a veces con problemas que son un poco más graves. ¿Ya? Entonces, para poder evitar ese tipo de problema, es que las personas debiésemos identificar cuál es nuestro estilo comunicativo. ¿Somos activos en la comunicación? ¿Somos pasivos en la comunicación? ¿Somos muy dispersos para comunicarnos? Ser activo significa que la persona entrega bastante información, retroalimenta bastante, pregunta bastante.
¿Ya? Ahora, si eso lo llevamos a un extremo, probablemente esa persona habla todo el rato, entonces no le da espacio al otro para poder interactuar. Si pensamos en alguien más bien pasivo, estamos frente a una persona que más bien escucha que lo que pregunta. El punto es que si no pregunta, a veces no aclara dudas, no se atreve a dar su opinión, no manifiesta sus sentimientos, entonces también se vuelve una persona pasiva en la forma de relacionarse. Si lo llevamos al extremo, tenemos a una persona que no comunica, que no expresa sentimientos, que no aclara situaciones. Entonces, esa persona solamente se dedica a escuchar, lo cual tampoco estaría bien. Entonces, en la comunicación, nosotros necesitamos que ambas partes interactúen. Entonces, hay una palabra que es la asertividad, que está vinculada también a la empatía, que es un antídoto para poder en realidad empezar a comunicarse mucho mejor. Y la asertividad es el punto intermedio entre ser activo y ser pasivo. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos desarrollando esta cualidad, podemos enfrentarnos a situaciones que son complejas, minimizamos el miedo para decir algo, podemos plantear nuestros puntos de vista o nuestras peticiones, aunque de pronto al receptor no le vayan a agradar, ¿verdad? Estamos regulados emocionalmente para poder decir algunas cosas y emocionalmente no nos desbordamos ni con rabia ni con pena, tampoco logramos dañar a la otra persona. Entonces, la asertividad es la cualidad o la capacidad de poder expresar emociones, tanto positivas como negativas, sin personalizar, por ejemplo, el problema con alguien. Es decir, cuando yo voy a discutir con alguna persona, voy a enfocarme en que a esa persona las preguntas que yo le haga o la información que yo le estoy transmitiendo no lo vea como un ataque personal, sino que tenga la capacidad de entender, por ejemplo, que yo estoy molesto porque no entrego el informe el día martes a las 3 de la tarde. No le estoy diciendo ni que es malo, ni le estoy diciendo que es flojo, ni le estoy diciendo que es irresponsable. Simplemente le estoy manifestando que para mí era importante que él cumpliera con un acuerdo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un continuo de la asertividad, que es más o menos lo que yo les explicaba recién, que es el punto intermedio entre los polos, tanto de la comunicación, pero también de la comunicación emocional, porque cuando nosotros somos en exceso activos, en cuanto somos verborreicos, es decir, hablamos, 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 estamos solamente pendientes de nuestras necesidades y no escuchamos a las otras personas, nos transformamos en una persona que está en el polo agresivo. Es decir, a esa persona le importa un cuesco lo que el otro piense, lo que el otro sienta, lo que al otro le pase, porque en realidad el foco está puesto en mí. Y en el otro extremo tenemos ya un escenario complejo porque la otra persona pone solamente la atención en el otro, en entender al otro, en comprender al otro, en escuchar al otro, en satisfacer las necesidades del otro. Por ende, esa persona tiene un perfil más bien sumiso en su personalidad y probablemente esa sumisión también se expresa a la hora de tener que relacionarse y también a la hora de tener que comunicarse. Por ejemplo, ustedes que han hecho trabajos, bueno, está en primer año en la universidad, todavía no se conocen mucho con sus compañeros, pero en el colegio les tiene que haber pasado de estar con alguien que solo habla de él, solo sus intereses valen, solo su opinión es acertada, si el resto no opina como él, se taima y se frustra, es agresivo cuando no le encuentra la razón, entonces ahí tenemos una persona agresiva. Y por otro lado, tenemos a estos compañeros del curso que para hacer un trabajo, por ejemplo, algo les molesta y no resuelven el conflicto, no aportan con opiniones personales, les cuesta dialogar para llegar a acuerdos, entonces la persona que siempre se suma a lo que la mayoría dice, que evita el conflicto, que no, pueden haber muchas cosas que le molesten, pero no se calienta la cabeza en resolverlas. Entonces, ninguno de los dos polos es sano, porque no es sano ni para la relación, ni para la ejecución del trabajo o de la tarea, ni tampoco es sano para la persona. Porque en el caso, por ejemplo, de la persona que es sumisa, a lo mejor después va a tener una relación de pareja compleja, porque esa persona siempre va a estar para satisfacer las necesidades del otro, ¿ya? Y cuando no satisfaga las necesidades del otro porque un día está atravesado y no quiere hacer algo, va a tener conflicto porque la gente lo va a comprender siempre como alguien que cede, que dice que sí, que le cuesta poner límites. Y por el otro polo tenemos a esta persona que, como está siempre centrado en sí mismo, a la hora de relacionarse, quiere que a todos le digan que sí, quiere que siempre le den en el gusto en las cosas. Entonces, cuando eso no pase, va a ser una persona que va a reaccionar con mayor agresividad con su interlocutor o con su pareja o con sus pares o con su familia. A mí me ha tocado mucho ver personas
que se taiman mucho y que como mecanismo como de dar a conocer lo que les pasa, hace la ley del hielo al otro. Entonces, en vez de decirte lo que me molesta, me taimo y no te hablo. No te hablo, te ignoro, no te miro, y eso sí pueden pasar semanas y hasta meses, y después de que ya se me quite el enojo, volvemos a conversar. Pero esas personas tienen un problema para dialogar, porque esa estructura no es sana, ¿ya? Ahora, hemos hablado de la socialización, de las generaciones en las unidades anteriores, y justamente todo el tema comunicacional también tiene que ver con nuestros propios procesos de socialización, cómo nos han enseñado a sacar afuera lo que no nos molesta, lo que nos molesta, con aquello con lo que no estamos de acuerdo, poder hacer válida nuestra opinión o nuestro sentir respecto de algún punto. Y también nos han enseñado cómo escuchar a las otras personas, a tolerar las cosas que los otros nos tienen que decir. Entonces, cuando ese proceso de socialización falla, estamos ante personas que pueden tener uno u otro polo y eso es complejo para las relaciones interpersonales. ¿Ya? Hoy en día muchas personas tienen graves problemas de comunicación en las organizaciones y se generan muchísimos malos entendidos a raíz de eso. Y por otra parte, tenemos a muchas personas que, que en su relación de pareja no saben lidiar con las situaciones. Entonces, muchas veces las personas terminan con una ruptura, lo grave es cuando hay hijos de por medio, y esa ruptura por lo general se debe a temas de comunicación, que no supieron ponerse de acuerdo, que no supieron expresar sus sentimientos, que no pusieron énfasis en lo que les pasa y en que la otra persona los comprenda. Ahora, cuando yo tengo que invertir esfuerzo para que el otro me comprenda, ahí ya estamos ante una situación compleja, porque el otro debiese por su naturaleza de amor, por así decirlo, o de querer tener un buen clima, en este caso laboral o a veces familiar, que debieran hacerle querer comprender lo que le está pasando al otro. Pero cuando la persona no tiene interés de comprender, hay que como alarmarse, o sea, si algún día tienen una polola o un pololo que no está ni ahí con lo que a ustedes les pasa, ustedes tienen que arrancar al tiro, a perderse, o sea, nunca estar con una persona que no sea capaz de escuchar y prestar atención a lo que a ustedes les pasa. Pero ustedes también tienen que tener esa misma capacidad para relacionarse con la otra persona, tanto en el ámbito de pareja como en el ámbito también familiar o en el ámbito también de trabajo escolar o de trabajo laboral, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda, comentario? Profe, Dígame. ¿le puedo poner un caso? Sí, pues. Em, Supongamos que hay dos personas que tienen tendencia a la sumisión y la otra a la agresividad. Pero cuando esta persona como agresiva saca el tema como que le gusta a esta persona sumisa, la persona sumisa se convierte en una persona agresiva y empieza a tener como verborrea. Y esta persona que tenía tendencia a la agresividad se vuelve sumisa porque solamente está escuchando a la persona que se emocionó básicamente hablando por el tema que le gustaba. En este caso, Mm. cuál es la palabra que definiría a esta persona o cuando pasa esto? Claro, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, hay personas que son tan tímidas y tan sumisas que, claro, las logras enganchar con los temas que son de su interés. Y ahí esa persona va a conversar, po, ¿cachai? Pero esa persona debiese saber que el otro lo está escuchando simplemente porque el tema está en sintonía. Pero a la hora que esa persona empieza a hablar de otra cosa que es importante para él, pero para el agresivo no, o sea, perdió la atención del agresivo, ¿ya? Ahora, el que es agresivo, porque estamos claros de que ni el pasivo ni el agresivo son así por querer serlo. Probablemente hay un tema como de educación, hay un tema de que no hubo un proceso bueno de socialización en donde enseñarle al otro, ya tenéis que esperar que la otra persona te hable, tienes que prestar atención a los sentimientos, no lo hieras, que no te hieran a ti, una cosa de interacción sana para ambas partes. Entonces, yo he escuchado mucho a las personas pasivas que tú les preguntas, bueno, ¿y cómo fue tu proceso de socialización? Y lo primero que dicen es como, no, es que en mi casa no se hablaban, hablar sin parar, hablar en exceso, ¿qué es verborrea? Es hablar sin parar y hablar en exceso, ¿ya? Que habla y no te escucha. O se queda callado un rato y tú apenas tiene un espacio, tú puedes hablar y esa persona te deja hablar, no sé, 2 minutos, pero después vuelve a hablar ella. Esa es la verborrea, ¿ya? Pero lo que estaba, volviendo al tema de los estilos comunicativos, muchas veces las personas que son pasivas y que son muy sumisas, de chiquititos, les enseñaron que no hables para que no haya problemas, no, mejor guárdate tu opinión porque tú sabes cómo es tu papá, no, ¿para qué vas a generar problemas con tu hermana?
no, mira, si total, uno igual se adecúa, si al final las cosas igual pasan, ¿para qué nos vamos a poner en conflicto? Entonces tú le estás enseñando a la persona todo el rato que es mejor que se quede callado. Y después esa persona de adulto o de adolescente siempre se va a quedar callado con cosas con las que no se debería quedar callado. Y esas cosas pueden ser abusos, pueden ser maltrato físico, maltrato psicológico, y siempre va a tender como a tapar las situaciones. Lamentablemente, hay como algunas vinculaciones que no son al 100% siempre así, pero que la persona que es más sumisa es también más maltratable y la persona que es agresiva es un maltratador, ¿ya? Ahora, los dos tienen sus temas, po, tienen sus trancas, tienen temas no resueltos, por algo se expresan de esa manera, tanto con sumisión como con agresividad. Y a veces es caso a caso, pero muchas veces se da que la persona que es sumisa tiene baja autoestima, baja autoconfianza, poca definición de sus propias necesidades y prioridades. Entonces es alguien que es muy vulnerable. Es fácil engañarlo, embaucarlo. Y por el otro lado, el que es agresivo, hay dos tipos, po. El que tiene la seguridad en sí mismo y se siente así como súper empoderado porque sabe que es power, pero también está el otro gallo que es también inseguro, también es de baja autoconfianza y el mecanismo defensivo es ser agresivo y estar como siempre al ataque, ¿ya? O a la defensiva, porque es la forma en que le da como seguridad a su estructura de personalidad, porque de lo contrario sería sumiso igual que el otro, ¿ya? Ahora, hay estilos o hay personas que tienen como, no, no es un trastorno, pero como el tema de la socialización se les hace complejo porque no hubo educación bien desarrollada de por medio. Cuando hablo de la educación es la educación emocional, ¿ya? Tienen un estilo pasivo-agresivo. Entonces, son súper pasivos, son súper tolerantes, son súper pacientes y de repente cuando le dan los terremotos dejan pero la escoba y rompen cosas, gritan, pueden golpear. Entonces, o el otro estilo es usar la ironía, po. Hay cosas que yo no te las digo de frente porque soy un poquito cobarde para algunas cosas, pero te tiro humor negro, soy sarcástico, utilizo en este caso, como decía recién, la ironía para poderte decir, como entre enmascarado y en broma, las cosas que no soy capaz de decirte en tu cara. Entonces, son estos gallos que siempre tiran la pachotá y todo el resto se ríe. Y encuentra que es como, ¡ay, qué simpático y qué chistoso! Pero en el fondo es inseguridad, po, porque en vez de decirte, ¿sabéis que me caís como las wifa? O ¿sabéis que no me gusta tu estilo, lo que tú estás haciendo? Te tiro una ironía. Te tiro como una cosa que para que parezca simpática, pero a la persona que está recibiendo ese mensaje no le va a quedar claro si es verdad o es mentira, po. Por eso es tan importante ser como bien definidos en lo que le vamos a entregar al otro de información, porque de lo contrario el otro no va a entender. O sea, ¿es broma o es verdad lo que me está diciendo? ¿Ya? Ahora, nosotros podemos tener algunas conductas que apoyan, ¿verdad? Y mejoran las habilidades comunicacionales y que es justamente desarrollar o aprenderse y entrenarse para ir internalizando comportamientos o conductas que sean asertivas. Una de ellas es hablar en primera persona. Yo observo que muchas veces los chiquillos o los adultos, cualquier persona, su opinión va inserta dentro de la de un grupo. Entonces, lo que tú escuchas es, nosotros creemos, nosotros pensamos, nosotros decidimos. Entonces, claro, eso sirve cuando nosotros estamos hablando de una cosa propositiva como un equipo. Pero cuando yo quiero dar mi opinión personal, esa es mi opinión personal. Entonces, yo debiese decir, a mí me gusta, a mí me incomoda, a mí me da la impresión, porque estoy hablando desde lo que yo percibo, desde lo que yo siento. Cuando yo pongo mi opinión dentro de la masa grupal, ya se pierde, porque a la otra persona no le queda claro si a quién le molesta, por ejemplo, tu actitud. ¿Le molesta a la Carolina o le molesta a la familia de la Carolina? ¿Me entienden? Otra cosa que hay que aprender es a decir que no. Y eso es súper importante porque ahí estamos estableciendo límites. No a todo podemos decir que sí, porque muchas veces decimos que sí a cosas que no podemos cumplir. Y lo hacemos, ¿por qué? Por no quedar mal, porque no nos vayan a decir que son mala voluntad. Y eso pasa mucho en el mundo del trabajo en Chile. Cualquier persona que se atreve a decir que no es visto como mala voluntad, porque en el fondo lo que te están diciendo es que tú
eres penca, po. O sea, oye, pero qué mala onda, cómo me dijo que no. Y a veces tú estás, pero con pega hasta el más arriba de la coronilla, y ya no te dan más los recursos para poder abordar tu propio trabajo, y alguien viene y te pide un favor, que apoyes con un informe o alguna cosa, y no puedes hacerlo. Entonces, después esa persona, cuando se acostumbra a ser complaciente con su entorno, siempre se va a ver desbordado, porque lo va a sobrepasar la cantidad de actividades o de responsabilidades que tiene, porque se comprometió con algo que no podía cumplir. Entonces, eso es importante, aprender a decir que no. Por supuesto que explicarle a la otra persona por qué le estoy diciendo que no, po. No te estoy diciendo que no porque se me ocurre decirte que no. No, te digo que no porque no tengo el tiempo, no tengo los conocimientos, estoy complicado. O incluso negociemos. Tú me pediste que te entregara tantas diapositivas y ahora me estás pidiendo otra cosa. Entonces, los tiempos no me están dando. ¿Qué hago? ¿Te entrego estas diapositivas y no te ayudo con esto? ¿O te ayudo con esto, pero las diapositivas te las entrego otro día? Y ahí estamos negociando para que ambas partes terminemos tranquilas y bien. ¿Ya? Otro aspecto de conducta asertiva que es importante desarrollar es cuando nosotros discutimos con alguien, tenemos que referirnos a los hechos y no a la persona. Cuando hablamos de referirnos a los hechos es pensando en que me molestó algo puntual, me molestó que tú tiraras tal comentario, ¿ya? Entonces yo no te estoy diciendo que tú eres malo, que tú eres insidioso, que tú eres maleducado, pero ese comentario a mí me molestó. O a mí me molestó que tú no entregaras, siempre voy como al tema de los informes porque es como ejemplo típico en las empresas, que la gente no entrega los compromisos a tiempo y los entrega 1, 2 horas más tarde, pero ellos asumen que como lo entregaron, ya eso está bien, pues. El punto es que si yo me comprometo a entregar algo puntual a una determinada hora, tiene que ser en ese momento, no después. Si es antes, mucho mejor, pero nunca después. Y además, si va a ser después, tengo que informarle a la persona que estoy retrasado. Tengo que decirle a esa persona, ¿sabéis que algo me ocurre? Ahora, uno puede perder credibilidad frente a tanta justificación, po, porque ¿cómo va a ser frecuente que siempre tiene que un drama con la abuelita, con el hermano chico, con el internet? Pero claro, ahí uno lamentablemente en esos escenarios tiene que entrar como a demostrar el problema que está teniendo con alta frecuencia, ¿ya? Pero cuando discutan con alguien o tengan que conversar algo complejo con alguien, referirse al hecho puntual, no externalizar o extender la discusión a eventos pasados. Muchas veces las parejas de pololo no se atreven como a decirse a la cara lo que les molesta. Entonces empiezan a mezclar, pues, y la otra vez que tú me dijiste, que tú hiciste, que tú no hiciste, entonces tú ahora volviste a hacer lo que siempre haces, o tú nunca haces algo. Y ahí estábamos estableciendo una generalización respecto de un comportamiento que a lo mejor aparece con frecuencia, pero no es todas las veces. Entonces, no podemos generalizar, no podemos meter otros temas en la comunicación o en la resolución de una situación compleja. Tenemos que hablar de esa situación y sin atacar a la otra persona, porque es la única manera que la otra persona incluso pueda reconocer a lo mejor su carencia, su equivocación. ¿Ok? El último punto, o sea, otro punto es expresarse en tono firme o seguro, es decir, cuando yo quiero plantear algo, qué es lo que a mí me pasa y qué es lo que yo siento, tengo que tener claridad de que lo voy a para transmitirlo y para que la otra persona lo reciba y le tome el peso, tengo que ser una persona que lo va a decir en un tono firme. No le puedo decir al compañero, es que sabéis que a veces me molesta cuando tú no llegas a la reunión. No, pues, o sea, me molesta que tú no llegues a la reunión porque todos hacemos un sacrificio para juntarnos, pero tiene que ser así, claro y firme, porque de lo contrario, cuando yo le pongo un tono más ambiguo, la otra persona no le queda claro que a ti te molesta, porque tú estás siendo más complaciente, estás cuidando más la relación que lo que estás cuidando en este caso, por ejemplo, la entrega de la información de un trabajo, ¿ya? Ahí puse ser claro y directo en la solicitud, porque también muchas veces, ¿por qué es tan difícil a veces decir que no? Bueno, desde tu perspectiva, Lavanya. Es difícil decir que no porque no queremos quedar mal parados, po. Aparte que también hay una cosa que nos han enseñado de chiquitito a veces a ser complacientes. Dele el besito a la tía, pero préstale los juguetes al hermano, pero préstale el juguete al primo. Qué feo que no le preste el juguete al primo. Entonces ahí tú estás ahí con tu juguete que recién te lo compraron y que tú sabés que tu primo te lo va a dejar hecho pero perico y se lo tenéis que pasar. Entonces, cuando somos chiquititos, nos están enseñando eso, po, que tenemos que complacer a la otra persona, porque de no ser así, la otra persona nos va a juzgar mal.
o no nos va a querer, o nos va a entregar un calificativo que no queremos recibir. Por lo general somos complacientes por temas de inseguridad, ¿ya? Así que ahí, ojo también, en la medida que uno vaya desarrollando otro tipo de comportamientos, también vas adquiriendo mayor seguridad en ti mismo, ¿ya? Eso se puede trabajar. No se trata de que vas a pasar de una persona que era altamente complaciente, por ejemplo, a una persona en un polo opuesto que ya no es complaciente para nada. No, pues hay puntos intermedios, pero lo que vas a ir aprendiendo es cuándo ser complaciente o en realidad cuándo querer ceder y cuándo no querer ceder. Porque pareciera ser que la complacencia es como más extrema, es decir, yo cedo siempre para lo que sea, para mi vaso de agua, para mi almuerzo, con mi ropa, con mis tiempos, con mi plata, con el la distribución del trabajo, siempre estoy cediendo. Y eso es complejo. ¿Ya? Ahora, ser claro y directo en la solicitud. Cuando yo le pido algo a alguien, tengo que decir, lo necesito de tal forma, tanto afectiva como concretamente. Pero si yo soy ambiguo, nuevamente le estoy transmitiendo a la otra persona esa ambigüedad y la otra persona no va a saber si yo en realidad necesito con urgencia algo, ¿ya? Me toca observar a veces personas que como les cuesta ser más firmes, entre que no se expresan en tono firme, pero además tienen esta cosa así como, por ejemplo, lo he visto en una pareja que estoy trabajando. Ella le dice, pero es que yo quiero que tú a veces hagas las tareas con los niños. Entonces, a veces, yo quiero que tú a veces, es como, hazme la paletear de a veces hacer las tareas con los niños. Y lo que ella en el fondo quiere como abordar es que él se haga partícipe de abordar a veces las tareas con los niños chicos que tienen. Entonces yo la observo y digo, claro, a ella le cuesta decirle, ¿sabes qué? Ponte las pilas como papá y compadre, aquí estamos en pandemia y mitad y mitad, una semana tú, una semana yo. Y ella sufre, sufre porque él le baja el perfil a todo lo que es importante respecto de las cosas escolares de los niños y le baja el perfil al nivel de urgencia que ella tiene. Pero ella, como es más complaciente, inconscientemente termina en este diálogo, en este discurso emocional que al otro no le llega. Así van a pasar igual del curso. Si no hago las tareas, ¿cuál es el problema? Si igual las vas a hacer tú. Entonces, ella no es clara y no es firme ni directa en lo que le está solicitando. Ahí, pobrecita, ha costado entrenarla, porque al final cuando le sale la claridad, la firmeza y ser directo para lo que solicita, como no es habilosa para hacerlo, le sale torpe, pues le sale súper violento. Entonces ahí entran en otro conflicto, porque el otro empieza como que, y me estáis mandando, y me estáis atacando, entonces es complejo el tema de la comunicación. Por eso hay que entrenarse, ¿ya? Y los dos últimos aspectos que son importantes con respecto a este tema es tratar de no responder de manera agresiva, ¿ya? O sea, con garabatos, con rabia, con descontrol, y tampoco dejar de hablar la situación. Porque hay gente que incluso uno lo dice, mientras más ocultes o mientras más evites de resolver la situación, más se agrava porque después nos hacemos amigos, ya sea tanto en términos laborales, en la universidad o de pareja o de familia, no hablamos el tema, nos hacemos los tontos, después nos hacemos amigos, pero después va a haber un momento en que va a ocurrir de nuevo la misma situación, po. Entonces, de nuevo nos vamos a reaccionar de la misma manera, sin aclararlo. Y eso va a volver a implicar que vamos a estar de nuevo sin hablarnos varios días. Y después vamos a volver a discutir. Y después, ¿se fijan? Entonces ahí el rasgo o el comportamiento no se logra resolver nunca porque las personas están siempre en esta cosa como de evadir el conflicto y de no resolverlo. Ahora, cuando uno es como muy chispita y va a ser una persona violenta para responder, sobre todo cuando te invitan a dialogar, porque a veces la agresividad sale como espontánea porque te pilla como mal parada la situación o mal parado la situación. Entonces, si yo sé que voy a responder de manera agresiva y descontrolada, es mejor evitar, tomar distancia, esperar unas horas o unos días para poder resolver el tema, ¿ya? Ahora, si la situación es muy urgente y te tiene muy desbordado, claro, tratar de evitar los descalificativos, el tema de los garabatos y ese tipo de cosas. Yo sé que hay situaciones que logran sacar mucho de control, pero no es una cosa que te saque de control por un evento puntual. Por lo general las personas se desbordan o nos desbordamos cuando hay un comportamiento que no nos gusta en el otro o una situación que no nos gusta y esa situación tiene una alta frecuencia y va aumentando en intensidad y nosotros sentimos que nos lastima.
Entonces, cuando las personas reaccionamos de manera impulsiva y agresiva, es cuando ya la situación nos tiene hasta acá. No es difícil que alguien explote por una situación única o por un comportamiento desagradable de otra persona único, ¿ya? Por lo general es por mucho tiempo y es como se termina, hay una saturación de la situación. Entonces, por eso también ahí pongo que es importante controlarse emocionalmente para poder discutir, po. Aparte que yo creo que todos hemos tenido estas discusiones o peleas que se elevan los tonos, se intensifican las palabras, pero finalmente eso no resuelve y tampoco nos sirve para negociar, porque es todo lo contrario, pues finalmente lastima, daña, duele y lo que menos hace es resolver. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? ¿No? Avanzo entonces. Como estábamos hablando de la comunicación, los problemas de comunicación siempre van a existir, ¿ya? Porque hay factores o variables que lamentablemente ayudan a que no sea tan fluida y tan buena como uno quisiera. Y esos factores tienen que ver tanto con el emisor como con el receptor o con el contexto y con la situación. Entonces, por ejemplo, cuando entre el emisor y el receptor hay creencias, valores, cultura, sistema socioeconómico, diferentes formas de entregar la comunicación o la información por un tema de estilos también la personalidad, que eso afecta la forma de percibir la información. Todas esas variables mencionadas nos pueden llevar a problemas de comunicación, ¿ya? Muchas veces las personas están gobernadas también por las emociones destructivas. Pensemos, tengo que discutir algo con alguien y esa persona me cae mal, o le tengo envidia, o yo estoy en una situación complicada porque tengo pena, tuve un problema y he estado todos estos días medio deprimido, o tengo que resolver algo y me da miedo. Todas esas emociones son contaminantes y en el fondo ponen barreras para poder comunicarnos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que también estemos tranquilos para poder conversar y hablar, porque si estamos contaminados con esas emociones que estaba mencionando, va a ser difícil llegar como, a lo mejor podemos hablar, pero si queremos resolver algo, va a ser difícil cuando uno está contagiado de esa emoción que es compleja, ¿ya? Problema de comunicación que recién estaba como dándole harto énfasis cuando la información es difusa y poco clara, porque hay personas que tienen un estilo muy ambiguo para entregar la información y también muy desordenado. Entonces parten las informaciones o las reuniones hablando como con información alternada, de atrás para adelante, uno los está escuchando y como que no entiende lo que te está hablando. Y por lo general eso le pasa a personas que tienen también estructura mental desorganizada, ¿ya? Cuando tenemos estructuras mentales organizadas, hablamos de corrido, expresamos de corrido, nos damos a entender de manera organizada y secuenciada. Cuando somos desorganizados mentalmente, somos desordenados también en el plano físico. Entonces, tenemos desorden en el colegio, desorden en el escritorio, desorden en la cartera, no, la cartera no la voy a mencionar, pero ya, desorden en la mochila, desorden en los hábitos, porque soy una persona que tiene tendencia a la desorganización. E incluso cuando me comunico de manera desorganizada, ¿ok? Otro aspecto que impacta gravemente en la comunicación es cuando los grupos son muy grandes y, por ejemplo, ambientes súper ruidosos. Me imagino que para ustedes que han estado haciendo trabajos a lo largo de todo el año, uno de los desafíos justamente ha sido el tema de la virtualidad, pero también enfrentarse a que más de alguno a veces deja el micrófono abierto, se escucha todo el ruido del resto de la casa, a veces los grupos son de 5 personas y todos quieren hablar, todos tienen puntos de vista distintos, o a veces se generan bando y división porque unos piensan así, unos piensan así, y todos se agarran a su idea y nadie quiere ceder. Todo eso genera problemas de comunicación, entonces hay que tratar de minimizarlo. Ya hay que tratar de alguien del grupo ser lo más conciliador posible, ser lo más estratégico, buscar las mejores soluciones. Y el último punto es cuando la situación o el contexto mientras estamos comunicándonos se transforma en un ambiente complejo. ¿Ya? Si nosotros estamos en un carrete, pensemos así, o estamos en una fiesta familiar y están todas las personas que a nosotros nos caen súper bien, probablemente nos vamos a comunicar de una manera súper agradable. Pero eso se modifica cuando nosotros estamos ante escenarios que son amenazantes, en donde yo en la otra persona percibo indiferencia, donde el ambiente está tenso. Entonces, cuando el ambiente está tenso, a veces es mejor no hablar porque ya hay una tensión, po. O sea, probablemente con la conversación esa tensión va a tender a aumentar.
Si el ambiente yo lo percibo como amenazante, es decir, necesito hablar esto, pero yo me estoy arriesgando a que esta otra persona no me pegue, a que esta otra persona no me agreda, voy a estar nervioso y no voy a saber cómo plantear la información. Y lo más como complicado es cuando quieres hablar o dialogar con alguien, ya sea en el plano que sea, como digo, personal, laboral, académico, y percibes indiferencia de la otra persona, es decir, que la otra persona no está ni ahí, no te está prestando atención. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Ok, yo ahora les voy a mostrar un video. Que tienen que estar súper atentos. Se ve que se está proyectando un video. Alguien tiene el micrófono abierto, parece, chiquillos, ahí para que y se escucha como el chat de un teléfono. A ver, voy a abrir mejor el... Ay, a ver. ¿Alcanzas a ver? No veo nada, yo, profe. Ya, espérame. Acá voy. Ahora sí, compartir pantalla. Ahí está el video. ¿Se proyecta? Ahí sí. Ahí sí, ya. Sí. Entonces, bien atento, ¿ya? Ahí lo voy a poner para que empiece a correr. No Espérame. juzgues tan rápido. Got here. She has a fractured fibula. Well, Saturday, so he can be able to go on tomorrow. He's gonna be so excited. That killed him. ¿Pudieron ver bien? Sí. Sí, ya. Sí. Ahí el joven que tan melodiosamente su voz de locutor radial me respondió. ¿De qué se trataba el video o los videos? De que la gente solo juzga y que no intenta comprender la situación. Claro, ¿cierto? ¿Eso les pasa a ustedes? Sí. Sí. ¿En qué contexto les Always. pasa? Siempre. ¿Y en qué contexto les pasa, por ejemplo, con más frecuencia? Yo tengo una anécdota que me pasó junto con un amigo. ¿Ya? Que estábamos en el recreo largo que le decíamos, que era el recreo del almuerzo, ¿Ya? y entramos a la sala.
Y justo en la sala había una niña que estaba con sueño y estaba acurrucada en la mesa, parecía que estaba llorando y como que estaba deprimida, pero tenía sueño en realidad. Ya pues nosotros le fuimos a meter conversa y entra una inspectora. Y la inspectora nos queda mirando y cree que nosotros le hicimos llorar a la niña y tuvimos que explicarle la cosa. Y nuestra compañera, la que estaba dormida, se está riendo de nosotros Que probablemente la por compañera todo el, que por todo el embole. ni cachaba de que se trataba mucho la situación, la niña media dormía. No, ¿A alguien más le han pasado este tipo de situaciones? ¿A ustedes mismos de malinterpretar algo? Bueno, yo creo que a la mayoría de las personas nos suele pasar eso, porque justamente también tiene que ver la inferencia con la forma en que comunicamos o en que interpretamos la información que estamos observando, ¿verdad? Que esto puede ser tanto por comunicación escrita, puede ser con claves físicas, ¿verdad? Con la gestualidad, o también con situaciones que nosotros estamos observando y que como no tenemos completa la información, la llenamos con un vacío. Entonces, siempre nosotros los psicólogos decimos, todo vacío de la información o de la comunicación se llena con un supuesto, es decir, yo supongo que, yo creo que, yo me imagino que, pero en ese suponer probablemente nosotros vamos a estar equivocados. Por eso, lo primero que tenemos que hacer frente a una falta de información, ¿qué es? preguntar y averiguar. Exacto. Y ya preguntar y averiguar tiene que ver con la comunicación, porque de lo contrario, nosotros siempre vamos a creer que lo que nosotros estamos observando es una realidad. Entonces, los seres humanos tenemos una visión del mundo o de las situaciones que están amparadas en base a las creencias y a las creencias que también son adquiridas por educación de los papás, creencias que se autogeneran y que uno no las cuestiona. Es decir, lo que yo estoy observando o lo que a mí me estoy interpretando, eso es y es así. Y me quedo yo con esa idea como arraigada y ahí, sobre todo las personas que tienden a ser un poco más rígidas, se quedan como pegadas, po. Entonces, eso es complicado porque probablemente yo hay muchas situaciones que voy a estar infiriéndolas de manera inadecuada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un sujeto, ¿verdad? Que está con un cuchillo y con un gato. ¿Qué es lo que se imaginan cuando ven esa imagen? Que mató al gato. Que mató al gato, ¿cierto? Y ahí yo te muestro lo que ocurrió, po. El gato, medio copuchento, se sube a la mesa donde están cocinando, hay una olla mal puesta, el gato la da vuelta y probablemente la persona que está cocinando, entre que estaba con un cuchillo en la mano y para que el gato ya no quiera más la crema, lo levanta. Y si yo voy entrando a la cocina y veo eso, quedo completamente espantado, pues. Entonces, estas ideas se amparan en conclusiones apresuradas que nosotros sacamos. Entonces, por eso tenemos que también nosotros tener como un filtro. Entonces, tenemos que tener claro que, porque todo esto tiene que ver con la comunicación también, de la manera de inferir, tiene que ver con la comunicación, como yo recopilo, como yo solicito información y como yo interpreto la información. Y la interpretación tiene que ver con variables de personalidad. Entonces, nosotros seleccionamos información y esa información que estamos observando le agregamos significados, ¿ya? Entonces, nosotros hacemos supuestos en base a esos significados, de los distintos eventos o información o palabras que llegan hacia mí y sacamos conclusiones. Y esas conclusiones muchas veces las asumimos como que es una creencia, es decir, eso es así y yo no lo voy a cuestionar y estoy seguro de que es así. Y nosotros reaccionamos en función de esas creencias. Por ejemplo, mucha gente acusa de discriminación frente a situaciones que no son de discriminación. Entonces, por ejemplo, que un jefe te llame la atención por algo que no hiciste adecuadamente en el trabajo, no tiene que ver con que tú seas de una etnia en particular, de una condición socioeconómica en particular, pero si tú tienes dentro de tu historia de vida muchas situaciones en donde te has sentido discriminado, es altamente probable que cuando un jefe te pare el carro, vayas al tiro a decir, ah, es discriminación. Y a lo mejor el jefe te tiene que llamar la atención porque te equivocaste en algo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo si me quedo pegado con la creencia de que me están discriminando? Siempre me voy a sentir, a lo mejor, estoy inventando, me voy a sentir víctima o voy a irme mala con el jefe y lo voy a desprestigiar y voy a hablar mal de él porque tengo una reacción emocional en base a la situación que acabo de vivenciar.
Entonces nosotros, todos los seres humanos, salvo que tengamos una capacidad como de analizar las variables y seamos más maduros y más criteriosos, tenemos siempre la idea de que las creencias que nosotros tenemos y de nuestros comportamientos son la verdad. Es decir, son evidentes para nosotros y siempre son así. Y por eso nos cuesta mucho a veces negociar, porque yo veo la situación de una manera, el otro lo ve de una manera diferente. Entonces yo digo, chuta, aquí entramos en conflicto, po, porque la idea es que lo veamos, o sea, si nos vivimos juntos la misma situación, con el mismo resultado, sería ideal que tuviéramos una interpretación del evento de la misma manera. Y muchas veces no es así, po, ¿ya? Entonces, creemos que los datos que estamos seleccionando a nivel consciente, preconsciente o inconsciente son una realidad, no los cuestionamos, confirman mi creencia con distintas cosas y reaccionamos en base a ello. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar las percepciones de los aspectos relacionales y obviamente también ir mejorando la comunicación? Porque hace un rato atrás hablamos de los problemas de la comunicación y cómo mejorar la asertividad. Entonces, un aspecto importante cuando yo me comunico, ¿verdad? Cuando yo tengo un tema de percepción en la interacción, tengo que cuestionar esa creencia. Es decir, yo algo pienso que es así y tengo la certeza de que es así, entonces en algún minuto tengo que dar vuelta a esa situación. ¿Y qué pasaría si no es así? ¿Y si fuese de otra manera? Y ahí yo voy desarrollando la habilidad también de comprender la forma de ver las situaciones de otras personas, porque así voy comprendiendo y empatizando. También algo importante para mejorar la percepción y la comunicación es diciéndole a los otros lo que yo pienso o cuál es la opinión que tengo respecto de cierto tema y por qué tengo esa opinión. Porque ahí también puedo abrir un diálogo con otras personas que pueden pensar parecido a mí o que pueden haber pensado en el pasado parecido a mí y haber evolucionado esa manera de interpretar cosas, o me voy a encontrar de frentón con gente que tienen una interpretación distinta a la mía. ¿Ok? Por supuesto que tengo que establecer un diálogo en donde yo tengo que también preguntar. Por ejemplo, una persona me puede decir, es que yo encuentro que tú eres súper, no sé, a ver, muy exigente. Ya. ¿Por qué crees tú que yo soy exigente? Ah, porque tú haces aquí, aquí, allá, allá. Entonces, pero ¿cómo te hago sentir? ¿No te hace sentido que si yo te estoy preguntando por qué no me has entregado el informe, habíamos acordado que el informe era el martes a las 3 y estamos a miércoles a las 5? Entonces, yo no estoy siendo exigente, estoy preguntando qué fue lo que pasó con respecto a la no entrega de ese informe. Entonces, la otra persona me va a interpretar mi comportamiento incluso como acoso. En muchas empresas, la gente que por lo general es un poco irresponsable, cuando el jefe los aprieta y los presiona y ellos se sienten desbordados, al tiro acusan de acoso pues, laboral. Y lo triste es que la ley, como que por lo general, ampara al que va a hacer la denuncia, en vez de hacer una indagación profunda de cuáles son los factores que influyen y que son la base de esa denuncia. Con lo que estoy diciendo ahora, no estoy diciendo que no haya acoso, o sea, sí lo hay, pero muchas veces las personas también interpretan como acoso algo que no es acoso, que es parte de una exigencia. ¿Ok? Entonces, ¿alguna consulta, duda, comentario? ¿No? Ya, chiquillos, ya les había mencionado que este jueves no vamos a tener clase porque yo tengo una actividad, pero sí nos vamos a ver el próximo lunes y vamos a reforzar algo que estas materias que estoy hablando ahora son elementos como de formación de competencias, ¿ya? Que es del autoconocimiento. Y vamos a revisar un modelo que es bien entretenido que se llama la ventana de Johari, que aporta al tanto a la autopercepción del cómo yo soy y también me permite a mí identificar aspectos de mis compañeros o de otras personas con las que yo me relaciono y obviamente aportar al autoconocimiento y al conocimiento entre nosotros. ¿Ok? Así que si no hay, Sí, no hay profe, gracias. consultas ni dudas, recuerden que tienen su pauta del próximo trabajo, tienen la rúbrica del próximo trabajo y debiesen tener la fecha, pero voy a subir igual la planilla Excel con las fechas de los 3 cursos, ¿ya? Entonces ahí eso lo van a tener en el aula virtual. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe, Sí, muchas profe, gracias. gracias. Ya, chiquillos, que estén súper bien. Cuídense y nos vemos el Sí, otro ya. lunes. El otro lunes. Beso para todos. Chao, Sí, profe. chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Profe. Chao.